Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. La verdad es que no tengo nada. Como esto es introducción, no tengo un verso clave para leer, pero vamos a leer el verso primero para tener una lectura. Amén. Romanos 1:1. Dice en el nombre del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 2, el que había prometido antes sus profetas en las santas Escrituras. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, por esta lectura de tu palabra. Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Disponemos nuestros corazones y nuestra mente para que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Señor, utiliza, Señor, a este siervo, Señor, y le pedimos, Señor, que su palabra venga a ser vida en nuestras vidas. Señor, que su palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda, Señor, escudriñar nuestros corazones, nos exhorte, nos consuele, Señor. Te damos gracias, Padre, y le pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mi hermano, como esto es una introducción al libro de Romanos, está, por cierto, felicito allá arriba, muy buena la imagen, el Coliseo Romano, donde mataban a cristianos, muy buena la imagen. Bien, para partir con la introducción al libro de Romanos, ustedes saben que, bueno, todos sabemos que Romanos, la carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo, ¿cierto? Eso no es para nadie desconocido. Este libro, esta carta, porque es una carta, se escribió en la primavera del año 57 después de Cristo, cuando Pablo iba camino a Jerusalén a dejar una ofrenda. ¿Ya? Esto está escrito en Hechos capítulo 20. Pablo iba a dejar una ofrenda a Jerusalén y en el camino Pablo escribe esta carta del libro de Romanos. Todas las cartas de Pablo surgieron en la cárcel, en obras, pastorando, y trataban estos problemas y necesidades de la iglesia. Ahora, un punto importante, mis hermanos, es que no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. ¿Ya? No hay alguien que se le pueda adjudicar que levantó la iglesia de Roma, pero todos los teólogos sí apuntan a que en Pentecostés, cuando se realizó la fiesta de Pentecostés, como el evangelio se esparció, recuerda que habían personas que estaban hablando en lenguas, y esas lenguas eran idiomas, y habían extranjeros, y lo más probable es que el evangelio se haya expandido hacia Roma por ese motivo. ¿Bien? Y un punto muy importante que trata Pablo en esta carta es la tensión que había entre judíos y gentiles. Porque los judíos tenían sus leyes y los gentiles tenían la gracia, la libertad. Entonces estaba esta tensión que también se manifiesta en la carta de Gálatas. Pero Romanos la expande mucho más. Y si bien Pablo no escribió Romanos como un tratado de teología sistemática, la teología sistemática es la que ordena las doctrinas. Por ejemplo, ustedes saben, me imagino que todos sabemos lo que significa teología, ¿cierto? Sí, el estudio de Dios. Bien, entonces Pablo a través de Romanos hace un estudio acerca de diferentes doctrinas. Y esto sirvió de inspiración para los teólogos para llevar a cabo esta disciplina, este sistema de ordenar la doctrina. ¿Bien?
Y hasta ahí la palabra del Señor, porque no tengo nada más que decir. Bueno, esos son datos de fechas. Pero mi hermano, a lo que quiero apuntar en esta tarde es a la importancia que ha tenido el libro de Romanos para la iglesia. A la importancia que ha tenido el libro de Romanos para la fundación de la iglesia protestante. Mi hermano, y quiero partir con Juan Crisóstomos. Juan Crisóstomos era uno de los grandes predicadores de la iglesia del siglo IV. Juan Crisóstomo decía que la carta de Romano era tan importante en su vida y en su ministerio que él hizo el compromiso de leerla a través de toda su vida por lo menos 2 veces a la semana. Juan Crisóstomo debía leer Romanos, los 16 capítulos, 2 veces a la semana, por lo menos. Crisóstomo decía, Romanos es indiscutiblemente el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia, y él pedía que se tenía que leer en voz alta por lo menos 1 vez a la semana. O sea, 2 veces a la semana él la leía para sí, pero 1 vez a la semana él la tenía que leer en voz alta. No sé si ha escuchado esa frase que dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y él, Juan Crisóstomo, llevaba esta práctica. También fue la carta de Romanos que utilizó como medio Dios para traer la salvación a Agustín de Hipona, o San Agustín, uno de los más grandes teólogos e influyentes que ha tenido la iglesia. Fue a través de esta carta que Agustín de Hipona comprendió la gracia de Dios. William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés a principios del siglo XVI, dijo, ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser. Y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ella. Juan Calvino decía, si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Mis hermanos, ¿cuál es la intención de esta introducción? Es que usted se enamore de esta carta y que tenga una sed, un hambre por esta carta, cosa que cuando los predicadores se expongan, usted esté deseoso de recibir esta palabra. Alguien más actual, Martyn Lloyd-Jones, se pasó 16 años de su vida estudiando Romanos. Lo mismo que vamos a pasar aquí. No, lo vamos a hacer mucho menos. Pero Martyn Lloyd-Jones tuvo un ataque cardíaco, no pudo seguir con sus estudios, no se murió, pero no pudo seguir con sus estudios, y llegó hasta el capítulo 15. Lamentablemente no pudo. Pero ¿a qué es lo que voy? Es que la carta de Romanos es tan rica en palabra, en doctrina, que se pueden pasar años estudiándola y seguir sacando cosas para uno. Martyn Lloyd-Jones decía que esta carta es el escrito más profundo que existe en la humanidad. ¡Wow! Mis hermanos, y espero de todo corazón que si Dios trajo salvación y entendimiento de su evangelio a estos grandes titanes de la teología, espero que nosotros, a través de esta serie expositiva que se hará de este libro, pueda traer salvación a los que aún están perdidos. Y Dios pueda abrir el entendimiento de quienes aún no comprenden la gracia del Señor. Hay algunos libros de la Biblia, mis hermanos, que nosotros podemos identificar con ciertos temas. Por ejemplo, si yo le digo, piensa en el libro de Génesis, ¿qué se imagina usted? Bueno, la creación, como que lo primero que se nos viene a la mente, Génesis, la creación. Si yo le digo, piensa en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que usted piensa? Los judíos saliendo de Egipto. Bien, lo mismo pasa con el libro de Romanos. Si hablamos del libro de Romanos, piense lo primero que se le viene a la mente. Justicia. Ese es el pináculo del libro de los Romanos. La justicia
de Dios. El punto más alto de Romanos es la justicia de Dios. Mis hermanos, y como bien predicaba mi pastor Pablo en la serie de Gálatas, el libro de Romanos expande aún más acerca de la justicia y la obra acerca de la gracia del Señor. Y ese es el gran problema que tiene el hombre con Dios. La justicia de Dios. Porque cuando el mundo piensa en Dios, no piensa en un Dios bíblico. Ellos se imaginan un Dios bueno, ¿cierto? Un Dios de amor, de paz, a un Dios misericordioso, prácticamente a un genio que tienen que frotar la Biblia, abrir y Él va a cumplir todas sus necesidades. O piensan en Dios como una energía cósmica que si uno hace cosas buenas, Él le va a retribuir, y si uno hace cosas malas, le va a hacer cosas malas también, y ven a Dios como una energía o como un karma, pero no ven a un Dios bíblico. Y nadie piensa en un Dios justo. Nadie, hermano. Usted puede comentarle a cualquiera, ¿cuál es la primera idea que se te viene a la mente al pensar en Dios? Nadie va a decir justicia. Tal vez nosotros sí. Pero un Dios tan justo debe castigar el pecado. Y por tal motivo, todo el que pecaba, como dice Romano, estaba destituido de la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo nos presenta en esta carta. Nos muestra el estado caído del hombre, que estábamos muertos espiritualmente, y cómo a pesar de nuestras mejores obras no podemos complacer a Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Pues es Dios mismo quien condena al hombre con un juicio santo por su pecado. Y el juicio de Dios nos debiese causar temor, mi hermano, porque nadie puede cumplir los parámetros perfectos de Dios. Todos somos pecadores, nadie puede dejar de pecar, incluso en este mismo momento usted puede estar pecando. Y el que no conoce a Cristo divaga en sus obras buscando desesperadamente la manera de tener el favor de Dios, porque venir a la iglesia no nos justifica. El tocar en el coro no nos justifica. El servir en actividades de la iglesia no nos va a justificar. El servir en algún cuerpo, en el ser predicador, el ser oficial o incluso ser pastor, no nos justifica. El llevar 30, 40 o 50 años sirviendo en la iglesia, o el dar todo nuestro dinero, el irnos a misiones, el dejar a nuestra familia herados por la iglesia, no nos hace justo delante de Dios. El venir a la iglesia enfermo pensando que ganaremos el favor de Dios, o con ayunos o largas horas de oraciones intentando complacer a un Dios que no puede ser complacido por nuestras obras, no nos va a justificar. Y nada de lo que hagamos nos va a justificar delante de Dios, y nada lo va a complacer más que el sacrificio de su propio Hijo. Y es una lucha imposible e inalcanzable. Y precisamente lo quiero encaminar hacia allá, a esa imposibilidad del hombre, porque la sufrimos, mi hermano. Yo la sufrí, me imagino que usted también, y a veces la seguimos sufriendo. Pero hay un hombre que admiro mucho porque él sufrió esto también con la justicia de Dios, que fue Martín Lutero. ¿Y por qué quiero hablar de Martín Lutero? Porque el libro de Romanos fue tan especial para él que cambió a la iglesia para siempre. Por mano de Dios, obviamente. Y le hago una pregunta. ¿Hay algo que ha cambiado tanto su vida que ya no la ve del mismo modo? ¿Hay algo que le haya pasado en su vida que ya no la ve igual? Me explico. Cuando yo era adolescente, recuerdo que vi una película que se llama The Truman Show. No sé si alguien la conoce. O El Show de Truman, en español. Que era un hombre que vivía su vida normal, trabajaba en una oficina,
tenía amigos perfectos, una esposa perfecta, una vida perfecta, un trabajo perfecto, pero llega un punto de su vida que él se da cuenta que toda su vida estaba siendo televisada y él estaba siendo parte de un show. O sea, estaba en un reality show, y él no sabía. Y todo lo que hacía estaba siendo televisado. Y había un domo que cubría la ciudad y él no podía salir de la ciudad. Nunca podía salir de la ciudad. Y yo recuerdo que para esa edad yo me sentía el centro del universo. Y esa película me destruyó y yo dije, no, esto es ficción. No es así. Yo no soy el centro. Yo pensé que todo giraba alrededor mío, que la gente me miraba mis acciones. Y no, esa película me cambió. Y para Martín Lutero, el libro de Romanos fue su Truman Show. Fue el show de Romanos. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue tanto el impacto que le causó la carta de Romanos que lo llevó a causar una reforma en la iglesia y quebrar para siempre la iglesia católica, por mano de Dios. Mi hermano, y lo que más ruego yo cuando me pidieron hacer esto es que Dios también tome a los predicadores que van a exponer esta carta y a este libro para que haga caer la venda de nuestros ojos y nos demos cuenta de la gracia de Dios y que haga cambiar nuestra vida, su vida, y comience una reforma en nuestras vidas. Martín Lutero luchaba con la justicia de Dios. Él intentó cumplir los mandamientos y ser perfecto ante los ojos de Dios, pero todos los días fallaba. Martín Lutero martirizaba su cuerpo con ayunos y sus confesiones duraban hasta 6 horas. Incluso los padres católicos no soportaban las largas horas de confesión de Martín Lutero porque él sabía que cada momento estaba transgrediendo la ley de Dios. Era tanto el peso del pecado de Martín Lutero que él no se sentía bien con Dios y debía ir a confesar, pequé en esto, pequé. Incluso los sacerdotes le decían, Martín, ya trae un pecado de verdad a confesar, no esas pequeñeces. Pero Martín sentía el peso de la justicia de Dios. No podía vivir con ese peso. Martín Lutero, a pesar de ser un maestro teólogo, no entendía la justicia de Dios. Pero un día Martín Lutero debía dar un sermón y comenzó a leer Romanos y Dios quitó la venda de sus ojos. Y el mismo Martín Lutero dijo, cuando entendí esto, las puertas del cielo se abrieron para mí. No sé si usted ha sentido eso alguna vez. Cuando de repente, lo que dice Pablo, esas escamas que están en los ojos caen y podemos comprender el Evangelio realmente como es. Cuando se produce ese nuevo nacimiento. Cuando al fin entendemos lo que Dios está diciendo en su palabra. Y eso, mi hermano, es lo que produce la carta de Romanos. Es una carta poderosísima. Grandes teólogos han caído rendidos a los pies de Dios por el entendimiento que se les ha revelado a través de esta carta. Y respecto a esto, Martín Lutero dice, yo odiaba la expresión justicia de Dios porque había aprendido a entenderla filosóficamente como la justicia según la cual Dios es justo y castiga a los pecadores injustos. Yo no amaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Al contrario, yo lo odiaba. Aunque como un monje yo tenía una vida irreprochable, me sentía un pecador delante de Dios. Y mi conciencia me torturaba mucho. Andaba cargado de furor y con la conciencia perturbada. No obstante, insistía con ligereza en derribar la puerta de este pasaje. Deseaba ardientemente saber lo que Pablo quería decir con él acerca de la justicia de Dios. Dice Martín Lutero, entonces Dios tuvo misericordia de mí. ¡Wow!
En ese momento comprendí la justicia de Dios. Entonces me sentí totalmente renacido y entré por las puertas del mismo paraíso. De inmediato toda la escritura me mostró un aspecto completamente diferente. Acto seguido fui recorriendo la escritura tal como la conservaba en la memoria. Así como yo antes odié vehementemente la frase justicia de Dios, ahora la ensalzo con mucha intensidad de amor porque me resulta dulcísima. Wow, mi hermano, cómo un mal entendimiento de la palabra, como dice Romano, nos hace enemigos de Dios. Pero cuando Dios quita la venda de nuestros ojos, la justicia de Dios pasa a ser dulce para nosotros. Mi hermano, y es mi ruego en esta hora que también las puertas del paraíso se abran para nosotros, mi hermano, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos renacer, y que pueda renacer quien aún no sabe que es salvo. Esta carta de Romanos es la declaración de Pablo más completa, amplia y grandiosa del Evangelio, donde Pablo reúne los mayores temas de la Biblia en un solo libro. Los temas son el pecado, la ley de Dios, el juicio, el destino del hombre, la fe, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, la elección, el plan de salvación, las obras de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia, el lugar de los judíos y los gentiles en el propósito de Dios, las obligaciones de los cristianos y la libertad cristiana. Del libro de Romanos tenemos las riquezas que nos proporcionan las 5 solas. Sola Escritura, porque constantemente Pablo está citando el Antiguo Testamento. De hecho, Romanos es de las cartas que más se citan a los profetas, a la ley y a los salmos. Citando la misma Escritura, Pablo confirma esta carta como inspiración divina del Espíritu Santo. Mi hermano, en la carta de Romanos tenemos el mayor contenido de citas del Antiguo Testamento. De ahí podemos sacar la sola Escritura. Sola fe, porque esta carta nos muestra que la justicia de Cristo, su obra y su sacrificio se recibe solo por fe. Sola gracia, porque la carta de los Romanos nos muestra nuestro estado pecaminoso y caído. Y como sin Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Pero a la increíble e inigualable gracia de Dios fue derramada inmerecidamente sobre nosotros, los pecadores. Solo Cristo, porque la carta de los Romanos nos muestra que solamente el sacrificio de Cristo nos pudo redimir. Él es la salvación del hombre, Él es la puerta, Él es el camino y Él es la vida. Como diría Spurgeon, un pecador tan grande como yo necesita un Salvador tan grande como Cristo. Y solo por Cristo tenemos salvación. Y eso es lo que hace la carta de Romanos, ensalzar a Cristo. Y por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Porque Pablo, luego de explicar la caída del hombre a través de Adán y el plan de redención de Dios para enviar a su Hijo a morir por los pecadores, y así toda la ley se cumpliría y todos, tanto judíos como gentiles, serían salvos, Pablo estalla en alabanza en lo que es una de las doxologías más hermosas de la Biblia. Pablo dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, mi hermano. Estas 5 solas las encontramos en el libro de Romanos, que son pilares dentro de la iglesia, mi hermano. Necesariamente necesitamos este libro. Mi hermano, esta carta es tan rica, tan dulce, como diría el salmista, es como miel a nuestro paladar. Este libro debiese ser nuestro deleite diario. Deberíamos amar este libro por la riqueza teológica que hay en él. De hecho, grandes teólogos reconocen que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se esforzó
como le dije antes, en hacer del libro de Romanos una teología sistemática, en ordenar las doctrinas. Y una de ellas es lo que los reformadores llamaron en latín el ordo salutis, o el orden de la salvación. Cómo la salvación parte cuando Dios escoge al hombre antes de nacer, lo que la carta de los Romanos nos muestra como la predestinación, que muchos no creen en la predestinación, pero como diría Charles Spurgeon, pueden no creer en la predestinación, pero no la puedes quitar de la Biblia. Mi hermano, y la predestinación simplemente nos muestra los planes de un Dios eterno, de un Dios omnisciente que tiene todo el conocimiento y que conoce nuestro destino antes de que existamos. Por eso la palabra pre significa antes, ¿cierto? Y destino, el lugar donde nos dirigimos. Pablo dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y Dios en algún momento de nuestra existencia nos llama por nuestro nombre y nos trae vida. Y estas doctrinas han sido problemáticas para el hombre, porque Dios hace un llamado y ese llamado es eficaz. Usted nunca va a escuchar a Cash Luna o a Guillermo Maldonado hablando de esto, porque no les conviene, porque es bíblico. Porque ¿quién le puede decir que no a Dios? Si el Señor llama, uno debe hacerlo. Si el Señor dijo, hágase la luz, y el sol dijo, no, me niego. Imposible. ¿Quién se va a negar al poder de su palabra? Recuerdo, mi hermano, hace algún tiempo atrás estaba en el hospital con mi hijo. Mientras él estaba en urgencia con mi esposa, yo tengo una libretita. Entonces de repente me baja la inspiración y escribo cosas. Y por la necesidad, recuerdo que estaba sentado y viendo a personas afligidas por sus hijos, desesperadas, y escribí algo, me inspiré, el Espíritu Santo me inspiró. Escribí el Salmo 151. No, pero me gustó, así que lo escribí aquí. Y de verdad me gustó. Pero esto es referente al llamado de Dios, porque su llamado es eficaz. Escribí lo siguiente. Lo voy a patentar por si acaso. Dice, oh hombre, estás desesperado porque tu nombre suene por los parlantes del hospital y crees que el doctor le dará solución a tu enfermedad. Pero tú no sabes que estás muerto. Tú no necesitas un doctor, tú necesitas un Salvador. Y que el Rey de Gloria, Cristo Jesús, diga tu nombre y tu cuerpo se remezca y tiemble, y así como a Lázaro le dijo, sal fuera, al fin puedas vivir. Y ese es el llamado de Dios, mi hermano, el llamado tan poderoso que ni la muerte en Lázaro se pudo negar. Mi hermano, si los hombres ponen la esperanza en los mismos hombres, y Salmo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es el poderoso llamado de Dios. ¿Quién puede negar a su llamado? ¿Quién le puede decir no a Dios? Porque toda la vida que existe en el universo lo hizo con el poder de su palabra. ¿Nos vamos a negar a su llamado nosotros, insignificantes criaturas? Por supuesto que no. Pablo también menciona que después del llamado viene la justificación. El gran problema que tuvo Martín Lutero y el gran problema que tenemos nosotros. A lo que Martín Lutero llamó en latín, voy a intentarlo, simul istud et peccator, que significa justificado, pero al mismo tiempo pecador. Y él responde la gran pregunta, ¿cómo, si Dios nos justificó por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, cómo podemos seguir pecando? ¿Cómo podemos ser santos, tomados del mundo, de las tinieblas, trasladados al reino de luz? Dios nos declara santo y seguir pecando. Y el libro de Romanos resuelve esta duda.
Miserable de mí, de hecho Pablo dice, que soy pecador. Y no quiero exponer ningún verso, porque es trabajo de los predicadores, y no estoy seguro si esto es introducción o predicación, pero quiero crear la necesidad de estudiar el libro de Romanos. Se lo quiero vender. Que usted llegue a su casa y diga, lo voy a leer para ver si es verdad lo que decía el hermano. ¿Dónde encuentro esto? Ahora, según el Catecismo Mayor de Westminster, en el artículo 77, que a mí me gustó mucho esto, estoy igual que el hermano Tanelo citando puros catecismos, dice, aunque la santificación está inseparablemente unida a la justificación, santificación, justificación, sin embargo hay diferencia entre ellos, porque algo está al alcance, porque muchos creen que al ser justificados significa que no vamos a pecar más, que Dios nos justifica y nos tiene que aparecer una aureola y somos santos y no debemos pecar, y si pecamos caemos en una depresión espiritual. Pero hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Una vez justificado el hombre puede caer en pecado, pero hay una gran diferencia. La diferencia está en que la justificación Dios las imputa a través de la justicia de Cristo. Mientras que la santificación, su Espíritu Santo infunde gracia y capacita para ejercerla. En la justificación Dios imputa la justicia de su Hijo. En la santificación el Espíritu Santo capacita para ejercer la santificación, a lo que llamamos la santificación progresiva. Y mire, esto me gustó mucho. En la justificación, el pecado es perdonado. Dios nos justifica a través de su Hijo y el pecado queda perdonado. Mientras que en la santificación, o sea, la obra del Espíritu Santo en nosotros, que Dios deposita en nosotros, el pecado es subyugado. O sea, está doblegado, sometido. Y eso es lo que Pablo también habla en el libro de Romanos acerca de la lucha que tenemos con nuestra carne, esta lucha espiritual. La justificación libera igualmente a todos los creyentes de la ira vengadora de Dios y es perfecta en esta vida para que los creyentes nunca caigan en condenación. Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Otro punto conflictivo. Quienes están en Cristo Jesús no tienen condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mientras que la santificación no es igual en todos los creyentes, ni es perfecta en ninguno de ellos, sino que los hace crecer hacia la perfección. Y espero, mis hermanos, que todos nosotros estemos siendo perfeccionados en santificación. Porque quedan pecados remanentes en nosotros, mi hermano. Pero Pablo hace la diferencia entre la justificación y la santificación. Y esta santificación no es perfecta porque aún tenemos rasgos del viejo hombre. Pero será perfecta cuando seamos glorificados. Que es otro punto importante en la carta de Romanos, la glorificación. Y a lo que quiero llegar, mis hermanos, que las doctrinas más importantes para un cristiano están en la carta de Romanos. Richard Baxter, un teólogo puritano del siglo XVI, él decía que los dos pilares fundamentales en la iglesia es la palabra de Dios y la disciplina eclesiástica, que también está en el libro de Romanos. Podemos hablar en el libro de Romanos de justicia, porque son 16 capítulos, de justicia hasta el capítulo 12, y del 12 en adelante, acerca de cómo la iglesia debe comportarse. Dentro y fuera de la iglesia, cómo debemos ser con nuestras autoridades, cómo debemos tener amor por los hermanos que son más débiles en la fe y no juzgarlos. Porque uno de los problemas y que se escribió la carta de Romanos era por esta tensión que había entre judíos y gentiles.
esta división que causaba. Como los judíos tenían la ley y se creían el pueblo especial de Dios por tener la ley, y Pablo los tiene que reprender porque los judíos trataban con desprecio a los gentiles. Y también los gentiles trataban con desprecio a los judíos porque ellos decían, Dios rechazó a los judíos y nosotros los reemplazamos. Y Pablo tiene que poner un orden. No, ambos están mal. Y aquí donde también viene un verso muy conflictivo en Romanos, que dice, Dios no hace excepción de personas. Que lo estudiamos en ESI, para los que están en ESI. Que siempre ocupamos ese verso para nosotros. No, si Dios no hace excepción de personas, Dios los va a bendecir a todos por igual. Y lo que está diciendo el libro de Romanos es todo lo contrario. No, ustedes judíos y gentiles, Dios los va a juzgar a todos por igual. No hay favoritismo. Mi hermano, y Pablo tiene que poner un orden. Ustedes no son especiales por ser judíos. Y ustedes no son especiales por ser gentiles. Y Pablo tiene que ordenar. Tiene que poner en disciplina a la iglesia. Y esto es lo que nos presenta este libro, varios conflictos bíblicos, como la predestinación, que la nombramos, el lugar de los judíos actualmente dentro de la iglesia de Cristo, que lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Fueron rechazados por Dios? Y Pablo ocupa esta dinámica de pregunta y respuesta. Por eso dicen que Pablo tenía una especie de esquizofrenia. Hacía preguntas y se respondía al mismo. ¿Acaso Dios rechazó a los judíos? De ninguna manera. Y es como raro ver esa dinámica en el libro romano. Pero es bueno porque son preguntas que son válidas y las responden. ¿Qué pasa con los judíos actualmente? ¿Los judíos ya no son el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Reemplazaron a los judíos? Y Pablo responde esto y da un hermoso ejemplo de la vid, de los frutos, que Dios si quiere toma rama silvestre y la pone en la vid. Y si quiere las vuelve a sacar y vuelve a insertar las que cortó. Da un ejemplo maravilloso de eso. Mi hermano, y el libro romano no es solamente datos, sino también ha sido muy importante para la historia de la iglesia, como debiese ser actualmente para nosotros. Podemos hacer una grandiosa defensa del Evangelio a través del libro de Romanos, leyendo solamente el libro de Romanos. Porque ¿cuál es la pregunta que tiene el mundo? Es ¿por qué un Dios tan bueno manda a la gente al infierno? Romanos lo dice. Todos nos merecemos el infierno. No hay ningún justo. Podemos leer el libro de Romanos e ir a evangelizar simplemente con el libro de Romanos. Podemos tener el libro de Romanos como disciplina para la iglesia. Mi hermano, pero es necesario leer este libro y crear una necesidad en las personas. Y esa es mi intención, mi hermano, y tal vez mis palabras son malas, soy un pésimo comunicador, la verdad. Pero mi intención es crear una necesidad en usted de leer este libro, de que ame este libro. Y tomo el ejemplo que hablaba Sujel Michelén. Decía, yo no puedo ir donde una persona que no sabe que está enferma a ofrecerle quimioterapia, sesiones de quimioterapia. Esa persona primero tiene que saber que está enfermo, que tiene cáncer y que se va a morir, y después yo darle la solución. Y eso es lo que hace Pablo en Romanos. Le dice al hombre que está enfermo, que está muerto, que está condenado, y después le da la solución en Cristo. Eso es una defensa del Evangelio, eso es evangelismo, decirle al mundo que no pueden cumplir la ley perfecta de Dios. Mi intención esta noche, mi hermano, es que usted se examine y sepa que usted necesita la palabra del Señor. Y como le dije que este libro ha servido para el llamado de muchos hombres de Dios, el mismo Dios que los llamó a través de este libro, los llame también a nosotros, a quienes tienen esa necesidad, a quienes aún no han sido llamados,
a quienes aún no se sienten justificados, a quienes aún están luchando con el pecado, a quienes vienen a la iglesia sin motivación y por más que tratan de entender no pueden. Si Dios utilizó esta carta para levantar a grandes teólogos y para causar una reforma en la iglesia, que también la utilice para reformar tu vida. Y que se sienta enamorado y conquistado por esta carta. Charles Spurgeon decía, Pablo estaba persuadido de 4 cosas. Primero, Dios nos ama. Segundo, Dios ha mostrado su amor a nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Tercero, su amor divino se derrama sobre nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a Él. Y cuarto, nada podrá romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes estén en su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la gran esperanza que da el libro de Romanos después de apalearnos con nuestros pecados y nuestra perdición. Es que dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y nada los podrá separar de Él, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, quienes están en Cristo Jesús tienen un vínculo perfecto de amor con Dios. Mi hermano, y la verdad lo hice bien breve, ya terminé, por si acaso, para que despierten los que están durmiendo. Mi hermano, este libro es necesario para nuestras vidas y es necesario para la iglesia. Ha hecho grandes cosas Dios a través de este libro por la doctrina que imparte en este libro. Y yo le ruego a usted, mi hermano, la verdad que no le voy a mentir, yo hice el ejercicio y lo leí una vez al día. La verdad no lo leí, puse el celular en reproducir y lo escuché, pero es parecido. Y sabe que es tan rico que le estén refrescando eso, que estás condenado, pero Dios te ama. Y las disciplinas de la iglesia, tanto como decir, tú si gustas tomar vino, bueno, toma, mientras que tu hermano no se sienta mal, los débiles en la fe que llama Pablo. Bueno, pero si tu hermano se ofende, no lo hagas porque tú eres más fuerte. ¿Eres fuerte en la fe? No, yo soy fuerte, por eso lo hago. Bueno, si eres fuerte, no lo hagas, para que no hagas caer a tu hermano. Y Pablo enseña esas disciplinas a la iglesia, cómo debemos responder ante nuestras autoridades, ante los que nos presiden, ante nuestros líderes. El respeto que ahora no hay, que ahora hay rebelión. Mi hermano, y esta carta es tan rica que yo sé que va a ser de bendición para la iglesia. Sé que es un paso a la madurez. Mi hermano, y yo ruego en el Señor, de verdad le ruego, que el Señor ponga este libro en nuestras vidas. Y que usted pueda hacer el ejercicio de llegar a su casa y leerlo. Y decirle al Señor, así como dijo Martín Lutero, Señor, dame el entendimiento. Y va a ver cómo las puertas del cielo se van a abrir para su vida. Y va a caer ese vendaje de sus ojos. Y va a nacer de nuevo, mi hermano. Y esta es la carta predilecta de la Biblia en este sentido, mi hermano. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por este consejo de tu palabra, Señor. Señor, y te damos gracias porque tú inspiraste el corazón de Pablo para escribir esta carta, que no es nada más, Señor, que tus palabras, Señor, lo que tú quieres comunicar a la iglesia. Señor, y ayúdanos, Señor, primeramente dándole gracias a los predicadores que van a exponer este libro, Señor, para que puedan exponer la verdad, Señor. Hay temas conflictivos en este libro, pero dele usted la gracia para que puedan hablar con la verdad, Señor, y mis hermanos también puedan entender de lo que habla este libro. Señor, y cuán importante ha sido esta carta para la iglesia, que no la podemos ignorar, Señor. No podemos pasar por alto estas doctrinas.
y que esto nos sirva, Señor, para relacionarnos más contigo y para acercarnos cada día más a ti. Señor, ayúdanos por misericordia. Señor, que esta carta sea un deleite para nuestras vidas, una dulzura, así como miel a nuestro paladar. Señor, y que pueda haber una necesidad de leerla todos los días, Señor, para que crezcamos espiritualmente. Señor, danos una gracia y con tu ayuda, Señor, seguiremos adelante en este camino estudiando esta carta, Señor. Dale gracia a nuestro hermano y danos gracia a nosotros para oír también, Señor. Te pedimos y te rogamos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.